¿Y si ya lo sabías todo? No que lo aprendiste, que lo sabías. El nombre de cada persona que ibas a conocer, la duración de tu propia vida hasta el día exacto, la disposición de un lugar que nunca has visitado pero que podrías dibujar de memoria. ¿Y si todo eso estaba en tu cabeza antes de que tomaras tu primer aliento y alguien lo sacó? Juan Ayuna. Hay un texto que dice exactamente eso. No como metáfora, no como teología, como procedimiento. 6 categorías de memoria retiradas en secuencia por su nombre antes del nacimiento. Y el texto no se limita a enumerar lo que se llevaron. Nombra a quién se lo llevó, describe el método y da la razón. Y la razón es la parte que se te va a quedar dentro. 6 recuerdos borrados antes de que nacieras. Y la estructura del borrado es tan específica que se lee menos como escritura sagrada y más como una ficha médica. Esto es lo que necesito que entiendas antes de recorrer los 6. El libro de Enoc no trata la memoria humana como la tratamos nosotros. Nosotros pensamos en la memoria como algo que empieza en blanco y se va llenando. Naces vacío, acumulas experiencia, construyes un yo a partir de lo que te pasa. Ese es el modelo moderno. Todos los manuales de psicología del planeta arrancan de esa suposición. La memoria empieza en 0 y se acumula. El texto lo invierte por completo. En la tradición enóquica llegas lleno, vienes cargado de información específica, estructurada, personal. Y el acto de nacer no es el comienzo de la memoria, es su final. El acto de entrar en un cuerpo es el acto de que te retiren 6 categorías de conocimiento, en secuencia, por agentes asignados, según un sistema que fue diseñado antes de que existiera el primer ser humano. El texto trata el nacimiento como nosotros tratamos la anestesia. Un estado controlado de olvido, administrado por razones operativas. El capítulo 39 del primer libro de Enoc describe lo que los especialistas llaman las moradas de los justos, lugares donde las almas existen antes de entrar en cuerpos. El Dr. George Nickelsburg, que dedicó su carrera en la Universidad de Iowa a producir el comentario más detallado sobre el primer libro de Enoc jamás escrito, traduce la línea clave como una descripción de almas que habían sido llevadas lejos de la tierra. Pero la palabra no es llevadas. La palabra está más cerca de devueltas. Las almas no están siendo rescatadas de la tierra, están siendo enviadas de vuelta a un lugar que ya conocían. Ese hueco de traducción, llevadas frente a devueltas, cambia todo lo que el texto está diciendo. Porque si un alma está regresando, tuvo que haber estado allí antes, y si estuvo allí antes, tenía información. Y si tenía información cuando llegó a un cuerpo, pero no la tiene ahora, algo pasó entre allí y aquí. Ahí es donde entran los 6 recuerdos. Recuerdo 1. La ubicación. El capítulo 22 describe 4 lugares huecos excavados bajo una gran montaña. Cámaras donde los muertos son clasificados. La mayoría de la gente lee el capítulo 22 como una descripción del más allá, a dónde vas cuando mueres. Pero el fraseo Ges del versículo 3 usa un tiempo verbal que Nickelsburg señala en su comentario como ambiguo. Podría significar dónde se lleva a las almas después de la muerte. Podría significar también dónde se retiene a las almas antes de la vida. Y la estructura del pasaje apoya la segunda lectura, porque el texto describe las cámaras como habiendo sido preparadas, tiempo pasado, acción completada. Antes de que ocurriera la primera muerte humana, ya estaban allí, ya excavadas, ya iluminadas, ya asignadas, y el texto va más lejos, describe las cámaras con cualidades específicas. Una es luminosa con un manantial de agua, otra es oscura. Una tercera alberga una categoría de alma que nunca fue juzgada. Cada cámara tiene características que el alma que hay dentro necesitaría reconocer. No descubrir, reconocer. De la manera en que reconoces tu propia casa cuando doblas la esquina. El fraseo Ges de la tradición etíope no describe almas siendo colocadas en recipientes desconocidos. Describe almas siendo devueltas a lugares cuya disposición ya conocen. El primer recuerdo borrado es el recuerdo de haber estado en esas cámaras. Estuviste allí, las viste, sabías cuál era la tuya. Sabías la calidad de la luz, la temperatura, el sonido de aquello. Y después dejaste de saberlo. Y esto es lo que hace que aterrice de forma distinta a como esperarías.
Hay un fenómeno en neurociencia llamado amnesia infantil. Lo experimenta todo ser humano. No puedes recordar nada anterior a los 3 años, más o menos, no porque no pasara nada. Tu cerebro estaba procesando constantemente, sino porque el hipocampo, la parte de tu cerebro responsable de codificar la memoria a largo plazo, no está plenamente desarrollado hasta alrededor de los 3 o 4 años. La ciencia está asentada en esto. Tus primeros recuerdos no faltan porque se desvanecieran. Faltan porque el hardware que los habría guardado todavía no estaba encendido. Y el momento es lo que me llama la atención. El cerebro no pierde gradualmente la capacidad de almacenar recuerdos tempranos. Nunca tuvo esa capacidad para empezar. El sistema que registra la memoria a largo plazo sencillamente no está activado todavía. Eso no es un defecto del desarrollo humano. Eso es una característica, un hueco estructural en el momento exacto en el que, según el texto, habría que borrar la información más importante. El texto describe un sistema diseñado. La neurociencia moderna describe el mismo hueco y lo llama natural. Recuerdo 2. El nombre, no tu nombre, no el nombre que eligieron tus padres. Un nombre completamente distinto. El capítulo 69 contiene una lista de ángeles y cada uno está nombrado con una función específica asociada. Lo que la mayoría de los lectores se salta es el versículo 12, donde el texto da a entender que el sistema de nombres no se aplica solo a los ángeles, se aplica a todo lo que hay dentro del sistema, a todo ser creado, incluidos los humanos. El GES usa una palabra que el Dr. Michael Neve, que produjo la edición crítica estándar en Oxford en 1978, traduce como designación. Pero la raíz de esa palabra en GES lleva un significado más cercano al sonido que llama a una cosa a la existencia. No es una etiqueta que alguien te pega encima después de que existas. Es el sonido que te hizo existir. Y el texto dice que tú lo sabías. Antes de nacer, conocías el sonido de tu propia creación. La vibración específica, y uso esa palabra con cuidado, porque el texto usa un término que implica frecuencia, no metáfora que te trajo a la existencia. Y aquí está el patrón estructural que quiero que notes, porque vuelve más adelante. Los nombres de ángeles del capítulo 69 terminan todos en él. Ese sufijo significa de Dios en hebreo. Cada nombre es un compuesto, una palabra de función más el sufijo. Baraquiel, Araquiel, Shamsiel, la función está horneada dentro del nombre. Conocer el nombre significa conocer la función. Y el texto aplica el mismo sistema a las almas humanas. El nombre que no puedes recordar no es una palabra que alguien eligiera, es una descripción de aquello para lo que fuiste construido, y perderlo significa perder no solo un identificador, sino tus instrucciones de funcionamiento. Ese es el recuerdo 2, el que te dice lo que realmente eres, arrancado en el umbral, y el texto lo trata como la segunda retirada, no como la primera. Lo que significa que los arquitectos de este sistema consideraron que el conocimiento de tu ubicación era más peligroso de conservar que el conocimiento de tu propia identidad. Piensa por qué podría ser. Tomán, comadera su comentan porta, el habita hacienda, formada, y había su comenda dormirá. Fuera a winda casa. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción. Recuerdo 3. El acuerdo. Este viene de una sección que la mayoría de las traducciones maneja con tanto cuidado que apenas se registra. El capítulo 41 describe secretos que son pesados y medidos. La traducción de Nickelsburg usa la expresión «los secretos de los justos han sido revelados». Pero el GES de los manuscritos etíopes más antiguos usa una construcción que implica intercambio, no revelación. Algo fue negociado, algo fue acordado. El texto sitúa este acuerdo como bilateral. El alma consintió algo antes de entrar, y los términos de ese consentimiento fueron sellados y después retirados del acceso consciente. El segundo libro de Enoc, la tradición eslava, un manuscrito separado con transmisión independiente, describe algo notablemente parecido. En la recensión larga,
Los capítulos 23 y 24 describen libros que fueron escritos antes de la fundación del mundo, no profecía, inventario, todo lo que iba a ocurrir ya registrado. Y las almas implicadas tuvieron acceso al registro antes de entrar en la línea temporal. El solapamiento entre el primer Enoc 41 y el segundo Enoc 23 es una de esas cosas que especialistas como Andrei Orlov en la Universidad Marquette han señalado como significativas. Dos tradiciones textuales independientes, separadas por siglos y por miles de kilómetros, describiendo ambas un conocimiento previo al nacimiento que fue entregado y después sellado. Quiero detenerme en eso un segundo, porque lo que el texto describe es un contrato que firmaste y que ya no puedes leer, no porque alguien te lo escondiera, porque leerlo es estructuralmente imposible desde dentro de un cuerpo. Los términos siguen en vigor, sigues obligado por ellos, simplemente no puedes verlos, y hay una sensación que se corresponde con esto. Si la has sentido, la vas a reconocer de inmediato. La sensación de que se supone que estás haciendo algo concreto con tu vida, pero no puedes nombrar qué es, no ambición, no inquietud, algo más hondo y más callado que eso. Como una tarea que aceptaste y que ya no recuerdas haber aceptado, de esas que te despiertan a las 3 de la madrugada y no se explican. El texto dice que esa sensación no es psicológica, es el residuo del recuerdo 3, el acuerdo que hiciste, todavía tirando de ti, con los detalles borrados, recuerdo 4, el calendario. Los capítulos 72 al 82 del primer libro de Enoc son el libro astronómico, la sección más antigua de todo el texto, posiblemente del siglo III a.C. Describe un calendario solar de 364 días, con 12 puertas, operadores con nombre y posiciones específicas de salida y puesta del sol para cada día del año. No es poesía, no es simbolismo. Es un sistema con unas matemáticas que aguantan cuando las compruebas. Y aquí va la parte que importa entender. El calendario del libro astronómico divide el año en 4 estaciones de exactamente 91 días cada una. 91 por 4 son 364. Cada estación tiene exactamente 13 semanas. El sistema está construido de forma que cada año empieza el mismo día de la semana. Nunca se desplaza. El calendario judío del mismo periodo era lunar y requería corrección constante. El calendario de Enoc no necesita corrección. Corre limpio. Especialistas como James Van Der Kam en Notre Dame han dedicado carreras enteras a estudiar por qué una comunidad judía sectaria en Qumran usaba este calendario en vez del estándar. Los fragmentos de los rollos del Mar Muerto 4K208 y 4K209 confirman que hubo gente real que usó este sistema en la vida real. No era teórico, era operativo. El recuerdo 4 es el recuerdo de dónde caes tú dentro de ese sistema, no solo tu fecha de nacimiento, tu posición completa, qué puerta, qué operador, qué estación, qué semana. El texto da a entender que antes de nacer viste la secuencia entera desplegada, cada acontecimiento importante de tu vida ya trazado sobre un calendario que nunca se desplaza. Sabías cuándo iban a pasar las cosas, no profecía, programación. Y ese conocimiento de la programación fue lo cuarto que se llevaron. Lo que queda atrás, y esta es la parte que debería incomodarte, es la sensación del momento, la sensación de que algo tendría que haber pasado ya, o de que llegas tarde a algo que no puedes identificar, o de que un año concreto de tu vida cargaba un peso que no supiste explicar mientras lo estabas viviendo. El texto dice que eso no es intuición, es filtración. El recuerdo del calendario, escapándose por los bordes de un borrado que no fue perfectamente limpio. Si los 4 primeros no te han incomodado todavía, los 2 siguientes sí lo harán, porque los 4 primeros van de información. Los 2 últimos van de personas. Recuerdo 5, los otros. Este viene del libro de las parábolas, capítulos 37 al 71. Y en concreto del capítulo 39, el pasaje de las moradas que mencioné antes. El GES contiene una expresión que Ray Charles tradujo en 1906 como los justos que moran en ese lugar. Lectura estándar, almas esperando en una sala de espera. Pero el verbo que Charles traduce como morar tiene una forma reflexiva en GES que cambia su significado. No significa solo que vivían allí, significa que se reconocían allí unos a otros, sabían quiénes eran los demás.
no como desconocidos compartiendo un espacio, sino como seres a los que ya se les había dicho a quién iban a conocer, cuándo iban a conocerlo y para qué era el encuentro. El texto no describe esto como una escena de multitud, lo describe como una sesión informativa estructurada. Cada alma conocía su propia trayectoria, y parte de esa trayectoria incluía intersecciones concretas con otras almas. No solo sabías sus nombres, sabías la función del encuentro. ¿Qué produciría? ¿Qué costaría? ¿Qué cambiaría en los dos? El GES lleva un matiz que la edición de Oxford en NIB resuelve con la palabra concertados. No eran encuentros aleatorios, eran citas, programadas antes de que ninguna de las dos almas entrara en un cuerpo. El recuerdo 5 es el recuerdo de cada alma que ibas a encontrarte durante tu vida. Los conocías, ya los habías visto, y cuando ocurrió el borrado, perdiste no solo el conocimiento, sino el reconocimiento mismo. La cita sigue ocurriendo, sigues conociendo a la persona, pero la conoces como una desconocida y tienes que averiguar desde cero lo que no costaba ningún esfuerzo cuando todavía podías ver el archivo. Habrás conocido a alguien por primera vez y habrás sentido, con certeza absoluta, que ya lo conocías, no atracción, no familiaridad, algo más específico que eso. Como un archivo que tu cerebro intenta abrir pero no encuentra el programa, no una sensación cálida, casi una irritación, como si estuvieras a una contraseña de algo importante y no consiguieras recordar la contraseña. El texto dice que esa sensación es el borde del recuerdo 5, la parte a la que el borrado no llegó del todo. Recuerdo 6, la salida. Este es el que casi no incluyo, no porque el apoyo textual sea débil, por lo que implica el capítulo 22 otra vez, las 4 cámaras bajo la montaña. Te dije que la mayoría lo lee como geografía del más allá. Pero si aceptas la lectura anterior, que las almas estuvieron allí antes de la vida, no solo después, entonces el texto está diciendo algo que debería detenerte en seco. Viste el mecanismo de clarificación antes de ser clasificado. Estuviste de pie delante de las 4 cámaras. Sabías cuál era la tuya. Conocías la luminosa con el manantial y la oscura sin él. Sabías cómo iba a terminar tu vida. Conocías la categoría de juicio y conocías el destino. Tenías el archivo completo. Principio, medio, final, todo visible. Todo claro. El texto da a entender que viste a otras almas pasar por el mismo proceso. Las viste entrar, las viste ser clasificadas y conocías los criterios. Entendías el sistema desde fuera, como un arquitecto entiende un edificio antes de que nadie viva en él. Y después entraste, sabiéndolo todo, y la puerta se cerró detrás de ti y el saber se detuvo. Por eso este es distinto de los otros 5. Los recuerdos del 1 al 5 son pérdida de información que teóricamente podrías recuperar. Un nombre, un lugar, un calendario, una lista de personas. El recuerdo 6 es la pérdida del conocimiento de tu propia muerte. Eso no es información, eso es orientación. Saber cómo termina algo cambia, cómo experimentas cada segundo de ello. Una persona que ve una película que ya ha visto se sienta de otra manera que una persona que la ve por primera vez. El texto está diciendo que tú eras la primera persona, el que ya había visto el final, y el borrado te convirtió en el segundo. Los 6 retirados en secuencia. La ubicación, el nombre, el acuerdo, el calendario, los otros, la salida. Desaparecidos antes de tu primer aliento. Quien quiera que escribiera esto, y los especialistas sitúan el texto compuesto entre los siglos III y I antes de Cristo no estaba escribiendo mitología. Hay una diferencia entre alguien que cuenta una historia y alguien que documenta un sistema. Una historia tiene personajes, conflicto y resolución. Un sistema tiene categorías, secuencias y lógica operativa. Esto se lee como lo segundo, 6 tipos de memoria retirados en un orden específico, por una razón declarada, por agentes con nombre, operando dentro de una estructura definida. Eso no es una narración, es un documento de proceso escrito por alguien que entendía el proceso. Y del hombre que lo escribió no sabemos el nombre, no sabemos su cara, no sabemos si tuvo familia ni qué le pasó. Lo escribió sabiendo que la gente que lo leería eran aquellos a quienes ya se les había hecho. Estaba describiéndoles a personas que no podían recordar exactamente lo que no podían recordar. Lo puso en pergamino y se lo entregó. Y dijo, aquí está, esto es lo que os quitaron.
Esta es la forma del agujero dentro del que habéis estado viviendo toda vuestra vida. Hay algo brutal en eso, y algo generoso. No podía devolverles los recuerdos, así que les dio el inventario. Y esto es con lo que quiero dejarte. Empecé este video hablándote de 6 recuerdos. Cosas que sabías y perdiste, pero no es de eso de lo que va el texto en realidad. Léelo otra vez. No son los recuerdos en sí, sino la estructura que los rodea. 6 categorías, una secuencia específica, agentes con nombre, un mecanismo definido, una razón declarada por la que ocurre el borrado. El texto no te está diciendo que olvidaste algunas cosas. El texto te está diciendo que el olvido está diseñado, que la blancura en la que naciste no es natural, es arquitectónica. Alguien la diseñó, alguien la construyó, o alguien decidió que un ser humano cargado con los 6 recuerdos sería inmanejable, que rechazaría los términos, que se saldría del sistema, que rechazaría el cuerpo por completo. Y por eso los recuerdos fueron retirados, no destruidos, retirados. El texto es muy específico con esa palabra. Siguen existiendo, están almacenados en alguna parte. Simplemente no puedes llegar a ellos desde aquí. La pregunta no es si crees que los 6 recuerdos son reales. La pregunta es por qué alguien, hace más de 2000 años, se sentó a describir un sistema tan preciso para asegurarse de que nunca descubrieras lo que ya sabías, y por qué el libro que contiene esa descripción no llegó a tu Biblia. Ese capítulo sigue abierto. ¿Abierto?